Buenas, ¿cómo van? Aquí probando este nuevo canal, como les contaba en YouTube, en Instagram, perdón, no, pues ahora las condiciones son como que tiene que tener uno más de 1000 seguidores y tener la cuenta verificada y la cuenta pública y bueno, un montón de vainas que la verdad ustedes saben, yo ya los he dicho, esto es para mis amigos, amigos de mis amigos y todo el que quiera sumarse, pero yo no tengo un interés en masificar. Si pasa, chévere, pero no es el objetivo. Entonces, creo que las redes en cierta forma en algún momento estaban democratizando la voz y ahora yo veo que está cada vez más restringido. Entonces, mientras voy a probar esto, tengo que acceder a 50 suscriptores en el canal de YouTube, que ahí sí puedo hacer en vivos y eso, y bueno, ahí va, la gente se está sumando a poquitos. Mientras voy a dejar este video acá y voy a hablar, no lo había hecho, algunos me han preguntado, la verdad, este mundial desde el comienzo ya con el hecho de que fueran Estados Unidos a mí ya me había pues como aburrido, pues con todo lo político y sabiendo el trasfondo que hay y que haya coincidido con la presidencia del tarado ese que está de presidente allá, que es una forma de lavarle la cara a ese tipo, como que había perdido mucho interés. Pero finalmente, pues primero el deporte es mi área. eh, y segundo, pues a mí me gusta el fútbol, punto. O sea, pues lo voy a ver. Y lo vi. Y voy a hablar puntualmente del desempeño de Colombia en el Mundial. Pero antes voy a hablar como una generalidad de lo que ha sido el Mundial deportivamente. Yo creo que nos ha sorprendido mucho y viene pasando algo desde Qatar 2022 y es que el nivel ha sido muy bueno. Yo en ese momento, en los que me siguen de hace rato, yo lo venía diciendo y era que creo que el hecho de que ese mundial hubiese sido a mitad de temporada, porque si recuerdan fue en diciembre, noviembre, diciembre, a final de año, que es la mitad de temporada europea, hacía que los jugadores no tuvieran la carga ni la fatiga para poder competir y eso facilitaba que el rendimiento pues fuera muy bueno. Y vimos un nivel muy bravo. Viene este adefesio de 48 equipos y la verdad es que en medio de ha tenido cosas muy interesantes, selecciones como Cabo Verde, Curazao, eh, que no estaban en las cuentas como selecciones que fueran a competir, sobre todo Cabo Verde, pues terminaron dando como poniendo el nivel más alto y eso ha sido pues muy grato. Digamos que ha sido como de las cosas chéveres, no ha sido un mundial aburrido, ha sido un mundial muy intenso, creo que hay muy pocos partidos, que yo recuerde el de ayer entre Portugal y España fue un bodrio. Eh, de pronto uno de Irán, que no me acuerdo si fue con Nueva Zelanda, eh, que fue medio aburrido, por ahí uno de Egipto, pero todos han sido buenos, en todos ha habido goles, todos han competido. Y esto lo voy a encadenar yo con algo que es una hipótesis mía, pues como profesional del deporte, en ciencias del deporte, como exfutbolista, como persona formada en esto, que mi visión y como pues seguidor, a mí me parece que, y esto lo va a encadenar con lo de Brasil, la eliminación de Brasil, han salido muchas hipótesis de qué está pasando con Brasil, incluso se atrevieron a decir que era lo que se volvieron evangélicos y no, los brasileros llevan en esa del mundo cristiano hace muchos años, de una manera estructurada, desde el 84 que se creó Atletas de Cristo, en el 94 había varios que eran atletas de Cristo, pero fuertes, Claudio Tafarel, uno de los más fuertes en eso. En el 2002 también estaba Lucio, había como 7 manes de esos, o sea, no tiene que ver con eso, es más profundo. Y yo creo, y es una discusión que yo había tenido hace un tiempo con mi papá pues, ve fútbol hace muchos años, y él todavía, yo no sé si a esta altura no lo hemos vuelto a hablar, pero él se molestaba porque ver un equipo chico
cómo le enredaba la vida a uno grande, pero exigiéndole al grande. Y yo lo que siempre le vengo diciendo desde hace mucho tiempo es que el nivel cada vez es más parejo. Cada vez hay más jugadores que saben jugar fútbol, saben pegarle el balón, saben parar el balón, saben hacer un pase corto, saben hacer una pared, saben hacer una triangulación, saben atacar el espacio vacío, saben pegarle al arco, saben cada vez más hay jugadores que le pegan bien al balón, cada vez hay jugadores que saben hacer fintas, eso desde lo técnico, cada vez hay jugadores que van mejor arriba, más lo físico, yo creo que cada vez el nivel es más parejo físicamente, son resistentes, son veloces, son fuertes, son explosivos. Y la táctica pues cada vez está más abierta. Creo que sí puede haber innovación en algunos clubes o cosas, pero pues si se dan cuenta, ahí se reciclan cosas que se hicieron hace años, como el doble cabezazo en el área, que va al primer palo y vuelve. O sea, el nivel cada vez es más parejo. Y yo creo que eso hace que selecciones que no evolucionaron se estancan y ahí están padeciendo, y entre esas Brasil, al margen de cómo hayan cambiado sus procesos de formación internamente en los clubes, o la detección de talentos, o la cultura de los jugadores, cómo se vive ahora el fútbol, que creo que es una cosa generacional en el mundo, los jugadores son diferentes ahora. Eh, yo creo que son muchas cosas que convergen, y hay otra que es clave, y es que este mundial sí se hizo como siempre a mitad de año, que es el fin de temporada de Europa, que es como lo que rige al mundo. La élite europea es la que rige el calendario del mundo. Y esos jugadores de selecciones top, la mayoría juegan pues en clubes top. Y esos clubes top, entre más top son, pues más volumen de competencia tienen, porque juegan liga, juegan copa, juegan competencias europeas, y si les va bien juegan hasta las finales, más los partidos de selección. Entonces esos jugadores de esas selecciones que juegan ahí, que la mayoría juegan en equipos top, llegan fundidos física y mentalmente. Y los jugadores, como nos pasó a nosotros, Luchito Díaz, que tuvo un calendario el hijo de madre, pero se complementó con jugadores que están en Europa, pero no juegan competencias extenuantes porque no juegan tanto, o porque son de equipos de media tabla o de baja tabla, o porque juegan en otras ligas como en Brasil o en Argentina o en Asia o sí, en Estados Unidos. Bueno, en Colombia no había ninguno en Estados Unidos, en México, y llegan con las cargas diferentes porque su calendario no está terminando a mitad de año. Y ese es un factor que es muy importante también, ¿sí? Los jugadores están llegando extenuados, y está el caso de Vitinha y Joao Neves, perdón, que los están crucificando y les están diciendo que son los reyes del pase lateral. Marica, el que ve medianamente fútbol saben que esos dos manes son los animales, y llegaron fue fundidos. Además porque son mediocampistas de un tipo de equipo como el PSG, en el que Luis Enrique les exige ser de más alto nivel. Los manes llegaron fundidos, y eso es algo que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar pues como el rendimiento de un equipo. Sí creo que ha sido un buen mundial en ese sentido. Lamentablemente no va a poder volver a ser como fue antes de 32 equipos. Yo creo que con 32 equipos el nivel sería muy cerdo, sino que al contrario tiene pinta de que va a ser de 64. Y eso va a cambiar, va a seguir cambiando el fútbol, que va a terminar siendo, las eliminatorias van a ser un saludo a la bandera. O sea, es como a ver a cuáles dos o tres se eliminan. O sea, no sé qué piensan hacer estos manes, pero cambió. Pero el mundial en sí, el nivel ha sido bueno, y no voy a entrar a hablar porque no es lo que quiero hablar ahorita, de las polémicas y los favorecimientos, seguramente después. Y ahora sí entro a hablar de Colombia, en donde Colombia creo que hizo un buen mundial, eh, mejor de lo que yo creí que iba a ser. Eh, Jugó bien, ha sido una de las selecciones que mejor ha jugado, que mayor propuesta de ataque ha tenido, que ha sido eficiente, solidísimo, un equipo respetado, admirado, pero que en la medida que fue pasando los niveles, las fases, hubo cosas que al comienzo no se veían tan graves, pero en la medida que va subiendo el nivel, pues ya se van haciendo más graves. Número uno, si los delanteros no la empujaban, iba a ser muy difícil.
Argentina estaba teniendo el mismo problema siendo Messi dependiente y hoy cuando las papas estaban quemando, apareció un delantero y apareció el mediocampista y gol, ¿sí? No está, ya hoy se quitó Lautaro Martínez la vaina de, digamos, no porque haya hecho gol, sino por la participación que tuvo y que el Cuti Romero haya hecho gol y que Enzo Fernández también haya hecho gol y como que le hayan quitado esa mochila a Messi. Colombia no pudo, no pudo con Suárez, no pudo con Córdoba. El Cucho y Campas hicieron gol entrando como revulsivo contra Uzbekistán, que era importante. El Cucho para mí fue el que mejor entró y no volvió a entrar sino hasta hoy, por esas cosas de Lorenzo raras. Y, pero no tuvimos eso. Y para mí no solo está porque para mí, a mí me preguntan, hasta que pudo jugar Córdoba, ha sido lo mejor que ha hecho Córdoba con la selección este mundial. Y hasta Suárez fue fundamental. El man se rompió, generó juego, hizo la jugada de gol con la que pasamos a octavos contra Ghana. El man peleó, pivoteó, o sea, pero yo creo que es más profundo. Y acá me la juego en opinión, y es que yo creo que la generación de juego fue mínima para esos manes, para los delanteros. Lucho Díaz estuvo siempre escalonado y su función fue arrastrar y traer e intentar. Solamente en el partido con Ghana el man tuvo posibilidades y se comió muchas y entró en esa espiral que entra cuando se desespera, que es buscar, buscar, buscar y ahí se vuelve errático, pero pues se le abona que haya buscado. Pero creo que la generación de juego de Colombia tuvo muchas limitaciones y eso pasa por la elección de Lorenzo, pues de haber puesto a James Rodríguez. James no hizo un solo pase gol. Dicen las estadísticas que generó 10 bolas de gol o 17, no me acuerdo. Bueno, no hizo un solo pase gol en el Mundial. Y James jugó, lo mínimo que jugó fue un tiempo, que fue contra Ghana. No, contra Portugal. Siempre jugó 65, 70, 77 minutos y el equipo tenía opciones que se generaban de otra manera, pero él no generó contundentemente opciones de juego. Entraba Juan Fernando Quintero en lo que le quedaba y el man sí creaba en esos lapsos de tiempo. Y hoy lo vimos otra vez contra Suiza. Entonces yo creo que haber jugado con James, al margen de las carencias defensivas que fueron evidentes también, en ataque, James no fue el James de que se esperaba. Así James no hizo un pase gol. Y los delanteros sin creadores no van a hacer nada. Y también está pues que no tenemos delanteros de la estirpe ni con la confianza que tuvimos en un momento como tener a Falcao, tener a Jackson, tener a Vaca, tener a Adrián Ramos. O sea, teníamos a toda esa gente al mismo tiempo. No la tenemos hoy. Entonces creo que esas cosas también jugaron en contra, pues a favor, pues, digamos, a favor de los otros, pero en contra de lo que nosotros queríamos como equipo. Y hoy se necesitaban delanteros haciendo goles. Lucho no se encontró, Lucho llegó cansado, pero yo sí creo que físicamente tenía como. Y es que tampoco se armó un equipo en torno a Lucho. Se armó, fue en torno a James. Y desperdiciamos al mejor Lucho que vamos a poder tener en la historia. Son decisiones de Lorenzo. Y gran parte de la hinchada lo aplaude, porque James es James. A mí también James me parece lo más increíble, pero ya había sido. Pero bueno. Y yo insisto, lo dije mucho en Instagram, Lorenzo es pésimo estratega, tuvo una gran cabeza en algunos partidos, pero no es un man constante en las decisiones, no es un Peckerman, que Peckerman le salía a uno con unas vainas que uno decía, marica, este man va a poner a este lateral derecho, lo va a subir a jugar de volante mixto por la derecha y entra este man y Lorenzo no tiene eso. Mejoró mucho porque en la Copa América fue un desastre ese banco, no lo gestionaba, se murió con la nevera llena. Pero aún así él no es un buen estratega y hoy lo confirmó. Hoy lo confirmó. Ese cambio que hace de sacar a Arias y meter a Campas. O sea, John Arias es estadísticamente, dicho por la FIFA, el mejor jugador de Colombia en el Mundial. Punto.
el más regular, y todo lo estábamos viendo era el jugador con diferente, y lo sacó. Metió a Campas, en mi opinión también lo dije en su momento, un man que no sé por qué está en el Mundial, no debió haber estado en el Mundial, no tiene el nivel para estar en el Mundial, al margen de que hizo un gol contra Uzbekistán. Hoy quedó demostrado por qué no es un man que es de nivel de Mundial. O sea, el man entró como jugando al nivel que él juega, que es en la Liga de Argentina con Rosario Central. Él no está al nivel mundial. Y esa bola que el man pierde frente al arco en Suiza, pues de Suiza, eso es lo que es el man. O sea, el man hizo lo que es él. Pero no puede ser que el cambio fuera ese man entrara por John Arias. O sea, eh, y sí, creo que fue muy errático Lorenzo en sus decisiones, la de James, la de Campas, la demora en los cambios, haber tapado tanto a Juan Fernando Quintero que siempre le dio posibilidades, cambió el juego, se notaba cómo era el aire del equipo para entrar y cómo se movía y cómo, o sea, es que Quintero es, yo creo que es el mejor pie que hemos tenido en la historia de armadores, por encima del pibe, porque es la evolución del pibe y tuvo que mamarse pues la terquedad de Lorenzo con James y eso no estuvo bien. Arias también se tuvo que mamar eso. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hicimos un equipo en torno a Lucho, marica? Cosas buenas que se afianzó Camilo Vargas con un error raro contra Uzbekistán y de pronto en el amistoso Camilo Vargas es muy consistente y en el Mundial tuvo un gran Mundial, hay arquero, le da, los arqueros afortunadamente con experiencia pueden durar mucho, la pareja de centrales Locum y Davinson fue absurda, Davinson muy seguro, muy concentrado, Daniel Muñoz tuvo un buen mundial, pero hoy desaparecido totalmente, fatigado. Yo creo que acá lo digo y es que sí pesó el día además que tuvo Suiza de descanso. Ahí fue donde se niveló. En ese día además que tuvo Suiza de descanso, se niveló la cosa. Porque para mí Colombia era más equipo que Suiza. De hecho, Suiza me parecía más jodido, menos jodido que Ghana. Pero creo que ahí fue donde físicamente Colombia se colgó y Daniel Muñoz lo sintió, jugó muy mal, con ímpetu como siempre, pero jugó mal. Por la izquierda Mojica tuvo un buen mundial, creo que todos esperábamos menos. Eh, Le falta un poco más de decisión en el ataque. Puerta es la gran revelación, un pelado que todos lo vimos en ese mundial sub-20 de Argentina, que la rompió hace 4 años en el 2022, creo que fue, no me acuerdo. 2022, 2023, no me acuerdo cuándo fue el Mundial Sub-20, este man es un jugadorazo y hay que seguir el proceso. Ríos bajó mucho nivel, pero ahí estuvo y fue importante, digamos, fue de menos a más. Lerma, cabeza de área brutal, me preocupa el recambio porque no vimos a Portilla. Eh, Luchito, siempre en partidos de 6 7 puntos. El primer partido él lo sacó adelante y a la gente se le olvida eso, pero no vimos más y es que lo escalonaron, o sea, y esa escalonada permitió que un man como John Arias, por ejemplo, pudiera tener otro protagonismo, ¿sí? Y eso es el fútbol. Si a mí me están cubriendo, yo arrastro, pues marica, vaya usted. No posicionalmente en el medio, pero el gol que hicimos contra Ghana fue eso. Lucho arrastra y va a intentar cabecear y el que llega libre atrás es Arias. Eso fue la tarea de Lucho en el Mundial. Sí, pudo haber sido mayor, pudo haber sido otra cosa. El equipo pudo haber sido construido alrededor de Lucho Díaz, sí. Yo sí creo eso. James, ya lo dije, no voy a hablar más de James. Gracias por todo. Ningún jugador colombiano ha tenido la figuración que ha tenido James en los mundiales. Ya fue. Chao. Se le notó la falta de ritmo, pesado. Hoy lo vi caminando mientras los suizos estaban metiendo. El man caminaba. Fue puta. O sea, eso debe ser muy frustrante para un man como John Arias, por ejemplo. O esos chinos que ya tienen otro chip profesional, ven a un huevón. ¿Por qué? ¿Porque es James? Eso no es así. John Arias impecable, 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 impecable. Es el mejor jugador que tenemos de verdad. Es muy consistente, es un man muy profesional, muy centrado, muy técnico, como protege esa bola, no se la quita a nadie, no hace lujos innecesarios, es efectivo,
es un jugadorazo. Y arriba Suárez, pues Suárez hizo lo que pudo. Lástima que no le entró, es un buen delantero y hay que seguirlo teniendo en cuenta, porque va a seguir. Tiene bagaje, la pelea, creo que despertó algo y fue ese carácter peleador que hace rato no teníamos. Arriba, le falta el gol. Eh, Eso es como de los titulares. Sí creo que hay que cambiar de entrenador. Esta generación se van varios. Otra falla de Lorenzo. No hizo recambio. No arrastró jóvenes. Puerta. ¿Quién más? Estoy pensando. No, no arrastró jóvenes. Y eso es una falla porque se va a ir. Ojalá. ¿Y qué? Hay que arrastrar a Neisser Villarreal, que es un buen delantero. Hay que arrastrar a varios de sus pelados de la sub-20 de ahorita. Hay que empezar a hacer proceso. ¿Hay con qué? Colombia siempre va a tener con qué, pero este man no hizo proceso. Se casó, el promedio de edad de Colombia era alto. Alto, alto, alto. No me acuerdo cuál era, pero era alto. Entonces, pues tampoco es que haya hecho gran cosa. No es un man que apueste por los jóvenes. A diferencia de su maestro Peckerman. Entonces yo sí creo que tiene que venir alguien con experiencia para que pueda potenciar a Luchito ya con 27, 28 años, igual que Millonarios van a tener 20, 31, 32 años en el otro mundial, pero creo que se puede hacer algo, pero tiene que venir alguien que tenga experiencia, que sea estratega, que no le dé miedo a hacer cambios, que promueva que el que está bien es el que juega, que promueva la competencia, no, que no le garantice el puesto a nadie. Volvimos a lo que tanto criticamos en los 90 de Bolillo y Maturana, que garantizaban puestos de gente aún así si no jugaran. ¿Por qué? No, eso no puede ser así. Tienen que estar los que son. Y lo peor es que en el proceso él mismo tuvo la llave. Él le ganó a Alemania y le ganó a España con equipos veloces y con poco protagonismo en un partido de James y en el otro sin él. Equipos veloces, equipos técnicos, equipos de buen juego, pero modernos. Puta, tiene a Muñoz, que es una flecha, tiene a John Arias, tiene a Lucho, tiene a Ríos, tiene ahora Puerta. Pero el man no, le dio miedo. Y eso es porque, pues acuérdense que a él lo sacamos del Melgar de Arequipa. No tiene la experiencia. Una cosa es haber sido buen asistente de Peckerman y otra cosa es ya tener el interinato, no el interinato, sino la potestad del equipo. Y pues Amaranto no sé qué tanto influye en él. ¿Sí? Entonces yo creo que sí se tiene que ir, tiene que venir una persona, no tengo nombres, no se me ocurre quién podría venir, pero sí tiene que ser alguien que tenga experiencia y que pueda convencer a los jugadores. No puede ser Alfaro. Alfaro es un man que propone un equipo, un juego defensivo, un juego que no, ya se sabe, a lo que Queiroz no le va a gustar a los jugadores, no se van a sentir cómodos, no es parte de la identidad. Eso moriría recién empiece. Entonces tiene que ser alguien que tenga un fútbol dinámico y que se ajuste al profesionalismo de estos chinos que son serios. Estos manes ya no son borrachos ni andan huevoneando. Son manes serios, serios. Ya ahí en eso se ha avanzado mucho. Pero tiene que venir alguien a esa altura y que respete ese profesionalismo y no que le dé cabida a la historia de un man que hace 12 años hizo. Ya no más, ya no más, ya fue. O sea, ya no más, ya no más. Casi convocan a Falcao, güey, puta. No, ya fue. Y ni menciono al joven que está en Arabia. Para mí está enterrado totalmente porque el tema es de acá y eso no va a cambiar. Está muy mareado, tiene sus temas, no existe. Pero bueno, fue un buen mundial. Lástima, nos quedamos en el quinto partido, otra vez. Habrá que camellar y ver cómo viene el fútbol. Equipo gente hay que camellar el recambio, pero pues ojalá la federación, que ahí empiezan los problemas, haga buenas elecciones de entrenadores, empezando porque ellos empiezan a mirar es gente que les haga caso. Y pues Lorenzo en parte entró ahí porque le hace caso, porque no les blindó la selección como lo hizo Peckerman en su momento. Entonces, pero pues esperemos a ver. Chao.